arrancamos entonces con todo lo que les estuvo ahí comentando Alejandro. Siempre que explico este tema me surge una intríngulis interesante, que es mostrarles un código hecho andando y irles explicando el código paso a paso, programarlo de cero o hacer un mix entre las dos. Así que voy a tratar de hacer un mix, ¿sí? Vamos a tratar de hacer desde la nada misma, programar una lista, aunque sea básica, ¿sí? Vamos a tener en cuenta solamente algunas cosas. Voy a tratar de dejarles andando una lista sencillita y les voy a ir diciendo qué cosas tienen que mejorar y qué cosas le faltan hacer a la lista. ¿Sí? No, por ahí en un ratito no voy a llegar a hacer todo, pero por lo menos vamos a tratar de irnos de la clase con algo andando y que más o menos vayamos generando cada uno de los algoritmos ahí entre todos. Así que vamos a ir por ese camino. Lo único que hice fue abrir un proyecto con, nada, generé un H que se llama listas y un C que se llama lista, pero que no tiene nada por ahora. Así que vamos a tratar de irlo construyendo poco a poco. Para eso, permítanme simplemente hacer un dibujito como los que les hizo Alejandro hace un ratito. Así nos ubicamos un poco con lo que vamos a programar, más que nada para ustedes y para mí, ¿no? Está bueno siempre hacerse un esquemita pequeño de lo que uno va a tratar de programar. Lo que vimos son listas encadenadas o enlazadas, ¿sí? Donde básicamente había dos grandes estructuras, ¿no? La estructura nodo y la estructura, bueno, propiamente dicha, la estructura lista. ¿Qué teníamos? Primero vamos a hacer un dibujito de lo que es la lista. Ahí tenemos. La lista, básicamente, ¿qué es? Es, en primera instancia, solamente un puntero a un primer nodo. Y, como les dijo Alejandro, hay una variante de que uno puede guardar el tamaño de la lista o no, ¿sí? Ahora vamos a ver con cuál podemos trabajar de esa. Pero bueno, les dije que una lista es un puntero a un primer nodo. Entonces alguien me va a decir, y bueno, ¿qué es un nodo? Así que empecemos por ahí. La lista no es otra cosa más que un conjunto de nodos, donde un nodo tiene una estructura bastante sencilla, ¿no? Esto es un nodo. Un nodo tiene dos partes. La parte número 1 es el dato, o el ítem, creo que lo habíamos llamado en programación, ¿sí? Hay un dato cualquiera y lo otro importante es el puntero, ¿sí? ¿El puntero a dónde? El puntero al próximo nodo. Entonces, este dato, o sea, este puntero nos apunta al siguiente nodo. Perdón, Nico, ¿Sí? Perdón, pero algunos chicos dicen que no ven la pantalla sí, compartida. Estaba leyendo eso, por eso ahí medio me tartamudeé, porque estaba leyendo. ¿Todos están viendo? Yo veo. Yo también, ¿eh? Sí, no, me parece que es alguno en particular, de última entrada y salí. Claro, entren y salgan de la reunión los que no vean, o fíjense si tienen, se van abajo, si están en la compu, no sé si están en la compu o en el celu, pero si van a la compu, abajo tienen el iconito del Teams o algo por el estilo, y ahí pueden ser que tengan una pantalla para el chat y otra para la pantalla compartida. Fíjense si no tienen dos solapitas ahí del Team y activen la otra. Sí, yo también, cuando quise compartir, medio que se me colgó todo, ¿viste? Que te dije. Sí, se ve que después de un rato empieza a andar un poco mal. Bueno, bien, entonces eso es un nodo, básicamente. Un dato y un puntero al siguiente nodo. ¿Dónde? Esto tiene que quedar claro. El dato puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Ahí alguien me está acoplando, porfis. El dato puede ser cualquier cosa. Uno, para empezar, o mismo en los dibujos que les mostró Ale, el dato era un entero, ¿no? El 10, el 11, el 99, eran todos valores numéricos, podría ser un flotante, un char, o lo que ustedes quieran, o podría ser una estructura o un TDA, ¿sí? La idea es que ahora programemos algo sencillito, donde hagamos una lista de enteros, como vieron en el dibujo que les mostraba Ale, y si me sobra el tiempo, después les muestro qué pequeñas modificaciones tendrían que hacer sobre la lista para poder usarla aún con un TDA, ¿sí? Chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si fuera tan amable de cerrar el micrófono el que lo tenga abierto. Gracias. Entonces, cuando tengamos andando una lista de enteros o de float o algo sencillo, lo único que uno va a tener que modificar es la estructura del nodo. ¿Por qué? Porque el nodo simplemente es un ítem del tipo dato, y el dato puede ser cualquier cosa. O sea, simplemente dándole forma a este dato,
la lista va a seguir funcionando, ¿sí? Si uno lo hace de una forma genérica que se llame dato, dato podría ser una estructura, y esa estructura podría tener cualquiera de estas cosas o sus combinaciones en particular. Ahora, Nico, sí, perdón, te interrumpo porque te leo una pregunta del chat. Yo sé que sí, estás sí. compartiendo, te pasa lo mismo que a mí, que no ves No, no, mucho. pero estoy leyendo, sí, sí. Bueno, uno de Sí, los no, chicos pregunta si tiene que ser siempre el mismo tipo de dato en la lista o podría ser tipo de dato variado, entendí yo. exacto. A ver, nosotros ahora para empezar vamos a hacer una lista de enteros o de float, lo que salga ahora en el momento. Después, primera evolución que pueden hacer es que la lista, en vez de que sea de entero, puede ser de un dato genérico. Ese dato genérico podría ser una estructura, como para hacerlo sencillo, ¿sí? Y después uno podría hacer que la lista sea de un determinado TDA de lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es que si bien vamos a tener que modificar pocas cosas, vamos a tener que modificar solamente esta estructura, vamos a tener que generar otra vez la lista, ¿sí? Vamos a tener que hacer una lista para enteros, una lista para float, una lista para persona, una lista para cliente. Modificando pocas cosas, pero lamentablemente vamos a tener que hacer listas distintas. Por ahora, ¿sí? Más adelante vamos a poder hacer una lista más genérica, donde el dato va a ser cualquier cosa, ¿sí? Que eso es lo que también Ale les adelantó hace un par de clases, que es lo que son las listas void, listas que enlistan cualquier cosa, ¿sí? Sería un puntero a un TDA. Sería un puntero a un puntero con TDA. No sé si te entendí. A ver, el puntero es el segundo dato, es el que apunta al siguiente nodo. Esto es un puntero, ¿sí? El ítem podría ser del tipo persona, ¿sí? El ítem podría ser una persona y la persona es un puntero, ¿sí? Eso creo que preguntás. Igual ahora cuando vayamos al código lo vemos. Igual me gustaría que no piensen tan en profundidad ahora, ¿sí? Primero vamos a tratar de entenderlo con algo sencillo y después vemos, pero van a ver que los cambios son muy, muy poquitos. Bueno, entonces eso es un nodo, simplemente un dato y un puntero, nada más, sencillo. Y la lista, bueno, como ya les adelantamos, podemos guardar solamente el tamaño de la lista, que inicialmente va a valer 0 cuando creamos la lista, y un puntero al inicio, o sea, al primer nodo. Que nuevamente, cuando no hay ningún nodo, o sea, cuando la lista estaba recién creada, esto va a apuntar a null y el tamaño va a ser 0. Cuando creemos el primer nodo, el inicio va a apuntar a este nodo, el tamaño va a ser 1. Eso es lo que también les comentaba Ale. Cada vez que hagamos un insert o un insertar, vamos a ir aumentando el tamaño. Cada vez que uno elimine un nodo, va a ir decrementando el tamaño, ¿sí? Tamaño más, tamaño menos, cada vez que uno hace insert o eliminar, ¿sí? Bueno, en las listas vamos a tener varias primitivas. Básicamente vamos a tener insertar al inicio, insertar al final, insertar en cualquier posición. ¿Sí? Uno podría decir, che, insertar en la posición 3, insertar en la posición 5, o simplemente insertar al inicio o al final. ¿Sí? No tiene la limitación de dónde uno va a insertar. Obviamente insertar en cualquier posición contiene a estas dos, ¿no? Obviamente. Y lo mismo con el remover. Uno podría remover el primer elemento, el primer nodo, el último nodo, o algún nodo en particular dando la posición, ¿sí? Esas son como las grandes primitivas. Y además uno podría generar alguna primitiva que obtiene el valor de un nodo, ¿no? Porque por lo general uno lo que le va a interesar es obtener este dato, ¿sí? Más allá del puntero, en algún momento en su algoritmo va a necesitar el dato almacenado. Así que esa podría ser otra primitiva. Obtener el dato almacenado en alguna determinada posición. Así que vamos a tratar de programar alguna de esas cosas. Bueno, no sé, quise clarificar un poco con el gráfico lo que vamos a tratar de hacer ahora. Por acá vamos. Entonces, básicamente voy a necesitar dos estructuras. Una estructura lista, que va a tener un puntero al primer nodo, y una estructura nodo, que va a tener el dato en particular, que va a ser un entero, y el nodo, un puntero al siguiente nodo. Son las dos estructuras con las que vamos a trabajar. Así que bueno, vamos a empezar a trabajarlas. Cerramos esto. Vamos a tratar de programarla bajo el paradigma de TDA, así que vamos a tratar de hacerlo con la misma programación de siempre, ¿sí? sin cambiar mucho la sintaxis ni hacer cosas raras, simplemente vamos a empezar a programar. A ver, entonces, estamos en el punto H, ¿qué les parece que es lo primero que hay que hacer? Como en cualquier TDA, definir con qué estructuras vamos a trabajar. Medio que se las comenté hace un ratito, ¿no? Con qué estructuras vamos a trabajar. Sí, bueno, las definiciones, justamente porque estamos en el H, vamos a tener que definir con las estructuras con las que vamos a trabajar.
La estructura más pequeña, la más atómica de todas ellas es el nodo, ¿no? Así que vamos a empezar por el nodo. Entonces vamos a definir una estructura, ¿sí? Que se podría llamar nodo estructura, ¿sí? Recuerden que yo siempre le pongo la E porque yo no trabajo con la estructura, sino que después trabajo con el puntero al nodo. Así que mi primera estructura es esta, nodo estructura. Bueno, después, ¿qué hacíamos? Como yo no trabajo con la estructura, genero el puntero a esta estructura en particular. O sea, voy a generar el puntero al nodo. Y esta línea la vamos a utilizar muchísimo. O sea, definimos qué cosa. O sea, un tipo de dato. El tipo de dato va a ser del tipo estructura nodo, nodo estructura, pero va a ser un puntero. Y se va a llamar nodo o no. ¿Sí? Para tratar de ser coherentes con la próxima anotación que voy a hacer. No, a ver, no es, acá no puedo poner lista. Yo acá lo que estoy generando es un tipo de dato que es un puntero a un nodo. ¿Sí? ¿Qué voy a guardar en el nodo? Si bien estamos en el punto H y no habría que ponerlo, ¿qué voy a guardar acá en este nodo? En el nodo estructura, en la estructura nodo, ¿qué vamos a guardar? ¿No? Esto obviamente tenemos que ponerlo en el C, pero simplemente ahora para que lo vayamos pensando, en el nodo estructura voy a tener que guardar dos datos. En particular voy a guardar un entero, que este va a jugar de dato, o sea, voy a guardar el dato en particular, que podrían ser edades o lo que ustedes quieran, y el valor, el puntero al próximo nodo. Exactamente, lo que están diciendo por ahí. O sea, el dato que quiero almacenar, que ahora va a ser un entero, pero podría ser un cliente, una factura o lo que sea, y el puntero al próximo dato. Y listo, ya tenemos la estructura nodo y el puntero a la estructura nodo. Ya lo tenemos listo. Bueno, de la misma forma vamos a generar una estructura que se va a llamar lista, por ejemplo, lista encadenada o lista enlazada, pero esta es la estructura, es la que no voy a usar, y de la misma forma definimos cualquier cosa que vi, estaba leyendo, hacemos un typef, ¿sí? Definimos un tipo de dato, ¿qué le pasa al predictivo que no me ayuda? Ahí estamos. Definimos un tipo de dato que va a ser, obviamente, otra vez un puntero, pero a esta estructura, ¿sí? Que se va a llamar lista encadenada en C. ¿Sí? Es un tipo de dato, que es un puntero a esta estructura, puntero, vamos a llamarlo de alguna forma más o menos coherente, como siempre la llamo yo, lista encadenada. ¿Estamos? Lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de TDA. ¿Sí? Así se va a llamar mi tipo de dato, la lista se va a llamar así, esta es la lista, que va a ser un puntero a esta estructura, y el nodo se va a llamar no, que va a ser un puntero a la estructura nodo. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a guardar acá en la lista? Lo mismo que pregunté arriba. ¿Qué datos van a ir en esta estructura? Según el dibujito que hicimos hace un ratito, en la estructura lista, ¿qué va? ¿Qué les parece que tenemos que guardar? Lo que se llama lista encadenada. ¿Un puntero al inicio puede ser? Exactamente. No los nodos, solamente nos interesa el inicio, o sea, el primer nodo. O sea, vamos a inicio o primer nodo, como quieran llamarlo. Eso es lo primero que guardamos. Y lo otro que guardamos es el tamaño de la lista. Inicialmente, el primer nodo va a ser null y el tamaño va a ser 0. ¿Sí? Eso es presente para cuando hagamos la creación de la lista, bueno, por primera vez. Bueno, y ahora vamos con las primitivas de este TDA. Ahí respondo lo que estás diciendo, Iñaki. Primero me gustaría responder la pregunta que seguramente alguien tiene en mente. No recuerdo haber hecho algún ejemplo donde trabajamos bajo el paradigma de TDA y generamos dos estructuras en el mismo H. ¿Eso les parece que está bien o les parece que está mal? ¿Cómo lo ven? ¿No? Por lo general uno trabajaba con un H y en el H teníamos una sola estructura y todas las funcionalidades de esa estructura. Sin embargo, ahora estoy diciendo que voy a trabajar con dos estructuras. ¿Eso lo ven bien, lo ven mal, lo ven raro por lo menos? ¿Sí? En un caso particular me acuerdo que lo hicimos, pero no me acuerdo para qué comisión lo hicimos, así que me parece bueno hablarlo en general. ¿Por qué piensan que estoy tratando las dos estructuras en simultáneo? Bueno, un motivo podría ser ese que está diciendo Rodrigo, ¿no? Porque claramente la lista necesita que ya esté definido el nodo, pero bueno, esa no sería una justificación muy válida. La justificación válida es que todas las funcionalidades van a estar en la lista, ¿sí? No en el nodo. O sea, el nodo en sí no hace cosas. El nodo no es el que tiene las funcionalidades. Las funcionalidades las tiene la lista. ¿Sí? Entonces, todas las funciones que yo haga acá, o los procedimientos, van a ser sobre la lista.
que va a intervenir algún nodo, pero las funciones son sobre la lista. Así que el TDA se tiene que llamar lista. El problema es que necesito al nodo. Entonces, yo podría generar un punto H y un punto C solamente para nodo. El problema es que ese punto H y punto C va a tener solamente la estructura. Y no va a tener ninguna funcionalidad. Entonces sería medio al divino botón hacer semejante despliegue para simplemente una estructura, para definir una estructura. No estaría mal, pero sería demasiado. O sea, hacer un nodo punto H y un nodo punto C, donde solamente pondríamos estos dos renglones y en el punto C la estructura en sí, o sea, dos renglones más. Entonces, es demasiado para algo que no tiene ninguna funcionalidad. ¿Sí? Es solamente por eso. Ah, ¿Sí? me encantó la justificación de uno que dice que está bien porque vos sos el profesor. Eso también es buena. También es buena, también es buena. Así que bueno, pero para los que decían no hay que separarlo, bueno, sí, sepárenlo, pero van a ver que les van a quedar dos archivos y dos líneas, o sea, más archivos que líneas. Entonces, no, ahí tenemos una justificación por demás válida. Bueno, vamos con las funcionalidades, o con las primitivas que tenemos que hacer. Bueno, las de siempre, ¿no? Las de siempre, entre comillas, vamos a hacer solamente algunas, si no, no voy a terminar nunca más la clase. Vamos con el constructor, ¿sí? Vamos a construir la lista. Un constructor, como siempre, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve el tipo de dato en cuestión. En este caso, el constructor va a devolver, sin comentar sería mejor, nos va a devolver una lista encadenada, ¿sí? Se va a llamar crear lista y no va a recibir ningún parámetro. ¿Por qué no va a recibir ningún parámetro? Y bueno, porque cuando creo la lista no tengo por qué saber cuáles van a ser los nodos, ni tampoco tengo por qué saber cuál es el tamaño de la lista, así que no envía ningún parámetro. Inicialmente, cuando creo la lista va a tener un tamaño 0 y no va a tener ningún nodo inicial. Así que no necesito ningún parámetro para que esto funcione. En algún momento voy a tener que generar un primer nodo, así que vamos a necesitar el constructor del nodo. ¿Sí? Así que el constructor del nodo nos va a devolver un nodo. ¿Sí? Se va a llamar crear nodo. ¿Y acá qué voy a necesitar? Bueno, esto lo podemos a ver, ¿qué piensan? ¿Qué necesita el nodo para cuando uno lo crea? ¿Sí? De hecho, esto algo charlaron ahí ya con Alejandro. Cuando uno genera un nodo, ¿qué cosas necesita saber? Acá sí vamos a necesitar saber cosas. ¿Sí? El dato en cuestión, que les dije que iba a ser un entero, que lo voy a llamar ítem. ¿Sí? Ítem es dato. ¿Sí? Este es el dato en cuestión, o sea, el dato que voy a guardar en el nodo. ¿Y qué más? ¿Qué más necesito? Con esto solo no alcanza, voy a necesitar algo más. Recuerden cuando hacían los dibujitos con Ale, que le decían, no quiero perder, no quiero que se corte la lista, siempre lo que importa es el... Ahí medio que les decía la clave. ¿Un puntero a dónde? ¿No? Al siguiente, ¿sí? Es importante no perder el próximo nodo. Así que vamos a enviar por parámetro también el próximo nodo. ¿Sí? Vamos a llamarlo próximo. Entonces, cuando uno crea un nodo, le decís, bueno, che, en este nodo guardate este dato, pero no te olvides que el nodo siguiente era este. Por las dudas, para no truncar la lista. ¿Sí? Si fuera el último, bueno, sí, obviamente enviarías null por parámetro, ¿sí? Pero lo importante es no perder el que sigue, si es que sigue alguno. Y después, bueno, acá vendrían todas las funciones de insertar en la lista, eliminar en la lista, y siempre la que yo siempre hago, ¿no? Que es el famoso mostrar o imprimir, que esté muy personalizado mío, pero siempre lo pongo, ¿sí? Bueno, como les dije, insertar. Insertar podemos hacer un insertar por posición, un insertar al inicio, un insertar al final. Vamos a hacer uno solo, y les va a quedar para tarea que hagan los otros, ¿sí? Obviamente pueden tomar lo que yo les voy a entregar ahora y modificarlo para hacer los otros dos. O en su defecto agarrar lo que yo les había dado en programación, que estaba bastante bien programado, quizás bastante mejor que esto. Y por lo menos irlo viendo para ajustarlo a la sintaxis que estamos usando ahora, ¿sí? En programación ya tenían hecho todos estos métodos en las últimas clases. Entonces vamos con este. Vamos a generar por lo menos el insertar. Sí. Perdón, un solo comentario, chicos, tengan presente algo que Nico dijo al principio, que estas son las funciones básicas de una librería, no son las únicas o no son las indispensables, digamos. Lo indispensable depende de lo que ustedes vayan a necesitar hacer luego, ¿no? Quiero decir, ¿a qué voy con esto? Que
Por ejemplo, si ustedes necesitan ordenar la lista, van a tener que tener una función que sea ordenar. Si ustedes necesitan recorrer la lista, encontrar un elemento en la lista, tendrían que tener la clave del elemento a buscar para poder recorrer la lista y encontrarlo, y así sucesivamente, ¿no? Depende en lo que ustedes estén trabajando, van a necesitar agregar otras funciones a esta librería. ¿Se entiende? Tengan presente eso. Exacto, estoy haciendo las súper más básicas. De hecho, mientras lo estoy escribiendo, estoy pensando en las que vamos a necesitar ahora, ¿sí? Pero ustedes pueden generar muchísimas más, ¿sí? Vamos con esta, vamos con insertar al inicio. Vamos a hacer esta que es la más sencilla de todas, ¿sí? Porque ahí uno no tiene que andar pensando de si hay un siguiente, si hay un anterior. Cuando uno inserta en una posición, tiene que tener los cuidados que les dijo Ale. A ver, insertar al inicio. ¿Qué les parece? ¿Qué parámetros necesita? Insertar al inicio. ¿Qué parámetros creen que puede llegar a necesitar? No, ahora les voy a preguntar de qué dato va a devolver. No se apresuren. Sí, devuelve algo. Que todavía no. Muy bien los que se adelantaron y vieron que falta algo acá. Claramente falta algo. Pero primero me gustaría saber qué va a necesitar. Si yo voy a insertar un dato en la lista, ¿qué necesito? La posición del primer nodo, bueno, eso está en la lista, ¿no? La lista por definición ya tiene la posición del primer nodo, ¿sí? Así que eso no. O sea, cuando uno crea la lista se genera la posición del primer nodo. Eso no sería necesario. Fundamental, necesito el dato que voy a insertar, ¿no? Si no, qué sé yo. Así que este es el dato que voy a insertar. Ítem es el dato que voy a insertar en la lista. Fundamental. Quiero insertar el 5 en la lista. Bueno, che, dame el 5, ¿no? Envíame por parámetro el 5, porque si no, no lo voy a poder insertar. Y otra cuestión que necesito, como prácticamente, piensen en un set de un TDA. Cuando uno modificaba un dato, ¿qué necesitaba? Además del nuevo dato, necesitaba, ¿qué cosa? O sea, acá necesito algo que es fundamental, que una vez que lo diga, ahora se van a dar cuenta siempre, ¿no? El dato que falta, que es la lista, ¿no? Bueno, quiero insertar este elemento. ¿En dónde? Bueno, en la lista. C no sabe de qué lista me estás hablando, como en otros lenguajes, que uno podría trabajar en... Uno sabe en qué instancia está trabajando y no necesita aclararlo. Acá tenés que decir, che, insertarlo en esta lista. Entonces, en una lista que me envían por parámetro. O sea, envío la lista y envío el elemento que quiero agregar a esta lista. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Y qué cosa retorna? Si es que retorna algo. ¿Cómo lo ven? En C, ¿se acuerdan qué hacíamos con este tipo de funciones o procedimientos? ¿Cómo lo ven? Pensemos, estoy tratando de insertar un elemento en la lista. ¿Qué les parece que puede devolver? Si es que devuelve algo. Procedimiento, función, da igual, depende, ¿cuál es la respuesta? Ok, bueno, la respuesta es depende, ¿sí? Depende para cómo uno quiera manejar esto. Cuando uno vea la bibliografía va a ver que por lo general son funciones. En C se trabaja mucho más con la función que con el procedimiento. El procedimiento principalmente lo usábamos para trabajar con array, ¿sí? Porque el array era básicamente un puntero, entonces no hacía falta devolver nada porque todo quedaba guardado en dicho array. Pero las funciones en C muchas veces se las trabaja devolviendo un entero. ¿Se acuerdan para qué usábamos el entero? Eso también lo habíamos trabajado un poco. Con el entero podemos devolver varias cosas. Por ejemplo, podemos devolver, en este caso no, lo que dicen por ahí, o sea, en este caso devolver la posición en la cual inserté no tiene sentido porque estoy devolviendo al inicio, pero podríamos usar el entero para eso. Pero por lo general, ¿se acuerdan que podíamos devolver -1, devolver -2? Para los estados de errores, ¿se acuerdan que reservábamos los números negativos? Cuando algo falló, cuando algo salió mal o no se pudo hacer, o la lista no existía, o pasó algo entre medio, uno devuelve un número negativo. Si no, devuelve el 1 o algún número positivo, afirmando que se cumplió lo que uno quería hacer. Así que en estas funciones vamos a reservarnos el return para justamente retornar el estado de error si algo salió mal. ¿Ok? Pero bueno, si uno lo hacía void, tampoco pasa nada. O sea, uno inserta el dato, bueno, lo insertó. Si lo insertó, genial, y si no, bueno, fíjate a ver si lo insertó, qué sé yo. ¿Sí? Pero uno suele ser útil tener una respuesta de lo que uno hace para saber si todo salió bien. Así que bueno, ese sería el insertar al inicio, son los datos que necesito. Después,
remover del inicio. ¿Qué les parece que necesita? ¿Qué datos necesita? Acá también uno lo puede encarar de múltiples formas. Vamos a hacer que devuelva un entero otra vez para que nos diga, che, ¿lo logré o no lo logré? Bueno, principalmente de qué lista queremos remover, así que eso lo necesitamos sí o sí. Quiero remover el valor inicial de esta lista. ¿Y qué más necesito? Ok, sí, eso, lo que dice Lucas es importante, eso podríamos o no hacerlo, pero alguien también lo había preguntado antes. Cuando uno remueve un dato de una lista o de cualquier otra estructura, ¿qué se suele hacer con ese dato? ¿No? Más allá de que uno quiere eliminarlo, seguramente por algún motivo lo quiso eliminar, ¿no? Cuando uno está haciendo, por ejemplo, una cola en el banco y eliminás al elemento, no es que lo eliminás, no es que matás a la abuelita que está primera y simplemente la mataste de la cola. Seguramente necesitas ¿no? a la abuelita para algo. Entonces, ¿Era un delito eso? también. O sea, necesitas quedarte con la abuelita por algún motivo, ¿no? No es que la eliminaste por deporte o por vicio. La eliminaste para hacer algo con ella, ¿no? O para pagarle. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Cuando uno remueve un elemento, ya sea que esté en el inicio o donde sea que esté, por lo general uno quiere recuperarlo. O sea, por medio del retorno o por medio de algún parámetro. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer que cuando uno remueve un elemento, no solo lo saca de la lista, sino que lo guarda en algún lado por si después lo quiere hacer, lo quiere usar, ¿sí? Por si el abuelito hizo la cola para algo, vamos a recuperar a la abuelita. Así que vamos a guardar ese elemento en ítem. ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? Yo voy a remover el primer elemento de la lista, pero lo quiero guardar acá. Lo quiero guardar en un parámetro. ¿Se puede hacer eso o no? Mi función remover va a sacar a ese elemento de la lista, pero lo va a querer recuperar. Y lo quiero guardar acá. ¿Puedo hacer eso o no? ¿O es prácticamente imposible hacer una cosa así? Efectivamente, ¿no? Si yo envío una variable y en esta variable guardo a la abuelita, la variable va a vivir solamente en la ejecución de esta función, así que va a desaparecer. Pero si enviamos una posición de memoria, ¿sí? Si damos un puntero, podemos guardar acá en este puntero a la abuelita, ¿sí? O al dato que eliminamos. Así que estos podrían ser buenos parámetros como para el remover. Genial. A ver si pusimos alguno más. Bueno, no, ninguno más. A ver, voy a insinuar algunos más, pero por ahí no los programamos. Por ahí solamente programamos esto que está acá. Vamos con eso. Vamos al punto C. Vamos a trabajar un rato el punto C. Copiamos y pegamos. Y ahora vemos qué borramos y qué hacemos. Bueno, acá tenemos todo. Genial. Bueno, la definición de los tipos de datos no las vamos a necesitar. Y ahora pasemos un poquito a las estructuras. ¿Cómo va a ser internamente cada una de estas estructuras? Medio que ahí en el comentario ya lo digo. Pero está bueno que me lo vuelvan a decir. Tenemos dos estructuras. ¿Qué datos tiene cada una de estas estructuras? ¿No? El nodo estructura y la lista encadenada. Necesitamos un dato, que en este caso dijimos que va a ser entero, y yo lo venía llamando, ¿dónde está? Lo venía llamando ítem, ¿sí? Así que vamos a guardar un determinado ítem. O sea, en este ítem es donde yo voy a guardar el 3, el 11, el 21, el 33. Acá guardo estos números, ¿sí? Es el dato en particular, ¿ok? Y lo otro que necesitamos es el próximo valor, ¿sí? El puntero al siguiente o el puntero al próximo. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser un no. ¿Por qué un nodo? ¿Por qué próximo es un nodo? Por ahí alguien me puso próximo puntero al nodo. Bueno, eso no estaría del todo mal. Pero si yo lo defino así, ¿esto qué es? O sea, próximo ¿qué es? Además de ser un nodo, obviamente. Nodo por definición ya es su puntero, así que no hace falta que vuelva a ser un puntero al puntero, ¿sí? Así que lo podemos dejar así tranquilamente y próximo va a ser un puntero. Es un puntero porque así definimos al tipo de dato nodo. ¿Dónde está? Acá. Tipo de dato nodo ya era un puntero a un nodo, así que ¿para qué hacer otro puntero más? ¿No? Pero tampoco estaría del todo mal. Así que ya esto ya es un puntero, no vale la pena
agregarle otro puntero. Quemadísimo por la hora. Bueno, sí, suele pasar, no pasa nada. Bueno, listo. Esta es la estructura nodo. Listo. Vamos con la estructura lista. ¿Qué les parece que lleva la estructura lista? Si es que lleva algo. Tomás ve algo raro, Nico. No Sí, sé a qué se refiere. no sé a qué se refiere. Eso es raro para nosotros, ¿no? No sé de qué están hablando. Capaz me estoy confundiendo, pero me refiero a que, tipo, en la estructura estamos utilizando otra estructura que es la misma, ¿o no? En la estructura, no, no es la misma, o sea, ya tienen nombre distinto de por sí. ¿Sí? Claro, Esto pero es una un puntero a estructura esa y este es un estructura. puntero a esta estructura, ¿sí? A un dato de ese tipo. No es la misma, es un dato de ese mismo tipo. ¿Sí? Claro, a lo que voy yo es que nunca lo habíamos usado eso, ¿no? ¿O sí? No recuerdo si habíamos hecho algo así, ¿no? Que dentro de la estructura trabajemos con un dato de ese mismo tipo. Eso no se podría hacer porque te diría que falta definir la estructura, pero son de distinto tipo en este caso. ¿Sí? Ok. O sea, el nodo necesita un puntero a un nodo, así que ahí Claro, medio que no ya te olvides de está. algo. No te olvides de algo, que un puntero a un nodo, en el fondo, es un tipo de dato que tiene una dirección de memoria, digamos, es un tipo de dato, supone que no estuviera escrito en hexadecimal, que estuviera escrito en números romanos o números, sí, números naturales. Es un dato que son números. En cambio, la estructura es un dato que tiene adentro otros datos, ¿me entendés? O sea, lo que te quiero decir es, aunque sea un puntero a una estructura de eso, el tipo de dato es distinto. Es más parecido a un integer que a una estructura, ¿me entendés? No es como que se autocontiene. A vos a lo mejor te parece porque es un puntero a la estructura como que se autocontiene, pero en realidad no, un tipo de dato es un número hexa. Digo, una dirección de memoria es un número hexa, ese es el tipo de dato Claro, es el puntero no. número, claro, es la dirección de memoria, más allá de la estructura. Ok. Claro, es la Claro, dirección de memoria donde justo hay un dato de ese tipo, ¿no? ok. De hecho, Claro, ese es uno ok. de los motivos por los que no lo llamé nodo, ¿sí? Cuando lo estaba Ok. pensando mientras lo hablaba, no lo llamé nodo porque si no iba a ser como un medio más conflictivo el nombre, pero sí son datos distintos, uno es un puntero y el otro es una estructura, ¿sí? Ok. Bueno, y casi igual vamos a tener que definir la lista. ¿Qué les parece que va a ir en la lista? O sea, dentro de la estructura lista. Justo estaba comentado y lo borré, pero bueno, creo que ya lo contestaron varias veces. Exacto, un puntero al inicio y el tamaño. Vamos a empezar por el tamaño, que es salita rosa, ¿no? Todos lo sabemos, el tamaño es un entero en este universo y en cualquier otro. Eso es fácil. Y bueno, ¿y lo del inicio cómo sería? ¿Qué es el inicio? ¿Es un entero? ¿Es un char? ¿Un void? ¿Qué es el inicio? La idea, o sea, si ya sabemos apuntar al próximo, medio que apuntar al inicio va a ser muy sencillo. Es un no inicio, exacto, es un nodo inicio. Listo, esto es lo mismo, esto es un puntero a un nodo. Eso de ¿Sí? no inicio es El muy... no inicio es medio contradictorio, sí. Es una negación, digo. Sí, el no inicio suena feo, sí. No sé qué nombre ponerle nunca a esto, ¿no? Por no llamarlo nodo, no es peor. Bueno, listo, esa es la estructura. Sencillo. Bien. Bueno, ahora empecemos con lo interesante, ¿no? Que es la programación de todo esto. Fundamental hacer una captura mental de esto, ¿no? De qué variables tenemos en cada estructura y cuál es el rol que cumple cada una de ellas. De hecho, mientras lo digo, lo estoy tratando de retener. Listo. Más que nada por los nombres que les pusimos a las cosas. A ver, vamos con la lista encadenada. Vamos a su No inicio constructor. es el paraíso del procrastinador, el no inicio, ¿no? El no inicio. Hay que hacer algo urgente con ese nombre. A ver, constructor. ¿Cómo se hacen los constructores? Bueno, siempre igual, ¿no? Vamos. Tipo de dato que quiero devolver, ¿no? Es la lista encadenada o lista enlazada. ¿Cómo la voy a llamar? La puedo llamar L o como quieran llamarlo, o lista. Y hacemos la reserva de la memoria para esta lista. Malloc, siempre igual. Sizeof, etc. Y los datos van a ocupar este tamaño, ¿sí? El tamaño que viene definido en la estructura. Todos los nombres también, perfecto. Reserva de la memoria. Bueno, ¿y qué hay que hacer cuando creo la lista? Inicialmente, o sea, estoy creando la lista, inicialmente, ¿qué hay que hacer?
en el momento cero, cuando nace la lista, efectivamente la reserva de la memoria acabamos de hacerla. Tamaño es -1, bueno, sí. No me animo a negar lo que está diciendo Dante, pero bueno, cuando no hay lista el tamaño es 0. O sea, no hay nodos, el tamaño es 0. Si querés por algún motivo hacer que el tamaño sea -1 en el momento inicial, podrías, pero me parece que vamos a tener que tener un par de cuidados, ¿sí? Así que me parece muchísimo más natural que inicialmente la lista, cuando nace un bebé, ¿cuántos años tiene? Tiene 0 años, ¿sí? Así que bueno, vamos lo mismo con el tamaño, ¿no? El tamaño de la lista inicialmente vale 0. Sencillo, ¿no? Puntero, así que flechita. Y la otra cuestión, el otro atributo que tiene la lista es el que se llama inicio. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Medio que es obvio, ¿no? Lista, flechita, inicio es un nodo. ¿Qué tengo que hacer con este nodo? Ahí Pablo lo adelantó bastante bien, ¿no? Inicialmente, cuando la lista todavía no tiene ningún nodo a quien apuntar, inicialmente apunta a null. Como siempre, los punteros, cuando todavía no sabemos a dónde apuntan, valor inicial nulo, ¿sí? Bueno, ese sería el constructor, ¿no? Obviamente siempre falta el retorno, ¿sí? Que en este caso retorna la lista. Hasta acá creo que se entiende porque es lo mismo de siempre. ¿Estamos hasta acá? Más allá de que se llame lista o lo que sea, como sea que se llame, es lo mismo de siempre, ¿no? No hay nada nuevo. Sí, null es 0. En C lo manejan de la misma forma, ¿sí? El null viene definida, no me acuerdo si en esta librería o en esta otra, es básicamente el 0, ¿sí? Si no ponen una de estas dos, no me acuerdo cuál es, el null les va a tirar error, como que no existe null. Creo que la Standard Lib estás, si la Sí, comentás. sí, sé que en una de ellas nos va a tirar error. Ahora probamos, comento alguna de ellas, ¿sí? Así que por defecto no está definido en C, pero esas librerías lo definen. Bueno, genial. Eso es crear la lista. De forma análoga, como cualquier otro TDA, podemos crear el nodo, solo que acá tenemos parámetros. Así que eso podría hacer que cambie algo. Vamos a primero reservar memoria. No, negando doblemente. Sí. No, Fede, sí, Fede está programando en C, por eso usa malloc, pero tenés razón vos, si estuviera trabajando en C++, usaría un new para crear, para pedir memoria para la lista. Sí, exactamente, sí. Lo comento acá. No sé si voy a compartir este código después o alguno parecido, pero efectivamente en C++ es con el new, ¿sí? Y no necesitas el sizeof y tampoco necesitas struct, simplemente envías el nombre de la estructura, ¿sí? Y eso ya funciona. Bien, bueno, vamos, la doble negativa, el nodo que se llama no, ¿sí? Vamos a llamarlo nodo acá momentáneamente, ¿sí? Generamos un nodo y reservamos la memoria para dicho nodo, otra vez, malloc, sizeof, y acá ponemos struct de siempre, struct, nodo estructura. Ahí estamos, reservamos memoria para dicho nodo. ¿Y qué les parece que hay que hacer? ¿No? Antes de que me olvide, vamos a hacer el retorno del nodo. ¿Y qué hago con este nodo que acabé de reservar? El nodo, recordemos que es la bolsita contenedora que tiene el elemento y el puntero al próximo. ¿Qué les parece que hay que hacer? ¿No? Bastante sencillo, como siempre que enviamos parámetros para un constructor, básicamente lo que hay que hacer es igualar el parámetro a el atributo, ¿no? Exactamente. Si alguien me tira cómo sería la sintaxis, estaría feliz, por lo menos de uno de ellos. Exactamente. Poniendo node. ¿Node dónde? ¿Acá? Ah, en el nombre de la estructura, decís llamarlo node. Sí, bueno, como saben, a mí no me gusta mezclar el inglés con el castellano, o todo en inglés o todo en castellano, pero bueno, podría ser una opción, ¿sí? Bueno, efectivamente la sintaxis es esa, es la correcta. Podemos hacer el nodo y en particular, ¿qué hacemos? A ver, el nodo tiene el elemento que se llama ítem. ¿Cuál va a ser el ítem? Bueno, el ítem es el que me enviaron por parámetro. O sea, digo, bueno, el dato guardado en el nodo es el que me enviaron por parámetro. Este ítem es el parámetro y este ítem es el de justamente la estructura. Acá si me enviaron un 8, guardo el 8 en ese nodo.
Y lo otro que hay que hacer es, bueno, en el nodo accedemos a el próximo. ¿Y cuál va a ser el próximo? Bueno, el próximo también me lo enviaron por parámetro por los motivos que dijimos hace un ratito, ¿no? Para que la lista no quede truncada. Exactamente, perfecto. Listo. Bueno, ahí tenemos los dos constructores. Hasta acá, ¿cómo va? Bien. Bien. Genial. Mientras pienso, vamos a hacer una más. Vamos acá, porque ahora vamos a hacer el insertar. Seguramente en el insertar vamos a necesitar chequear algo. ¿Sí? Flor, no entendí la última parte. A ver, vamos a verlo. Acá. Esta última parte decís. Sí, ¿qué parte en particular? Reservo memoria, el elemento del nodo es el que me enviaron por parámetro, es el que quieren agregar al nodo por algún motivo, y este es el puntero al próximo nodo, ¿sí? Esto no lo expliqué acá, sino que lo expliqué cuando estábamos haciendo el H, ¿sí? Es parecido a lo que les comentó Ale, ¿no? Que cuando uno quiere insertar un elemento, tiene que tener muchísimo cuidado con no perder el puntero al siguiente, porque si no va a quedar la lista cortada. Entonces es fundamental cuando uno genera un nuevo nodo, guardar el puntero al próximo, ¿sí? Entonces eso es casi una de las primeras acciones que uno tiene que realizar cuando crea el nodo, porque si no te va a quedar cortado ahí. Bueno, lo que les decía, en prácticamente la cabeza no me da para pensar muy a futuro, pero estoy seguro que en estas dos funciones vamos a necesitar en algún momento validar una cuestión muy importante que la vamos a necesitar casi que con seguridad en la lista, así que lo voy a definir acá antes que nos olvidemos. ¿Sí? Vamos a necesitar una primitiva súper útil, que es esta. Vamos a definir otra vez una función que nos devuelve un entero, que se llame, vamos a llamarlo, está vacía. ¿Qué nos devuelve esta vacía? Nos devuelve un 0, un 1, exactamente lo que dijo ahí Jorge. Nos va a devolver, si la lista está vacía, nos va a devolver un true, un verdadero, o un false en caso de que tenga algún nodo, algún elemento. Así que vamos a hacer eso, vamos a hacer esta función que la vamos a necesitar. Si hace ítem, ítem. Déjame ver, Juan Cruz, que... No hay problema con eso. De hecho, antes hacíamos lo mismo. Cuando hacíamos la persona, edad de edad, se llamaban igual siempre y nunca teníamos problema. ¿Sí? No, viven en localidades distintas. Uno es el ítem que vive en la estructura y el otro es el ítem que enviaste por parámetro. Por más que se llamen igual, no hay problema con... Por ahí estás confundido porque yo muchas veces la llamo con la primera inicial de la variable, pero eso es para escribir menos, no porque haya problemas en cuanto a la localidad de cada una de las variables, ¿sí? Bueno, vamos a chequear también si la lista está o no está vacía, ¿sí? ¿Qué lista? La lista encadenada. Esto vamos a copiarlo de acá. Esto lo vamos a usar. Sí, el próximo nodo necesitamos enviarlo por parámetros, ¿sí? Para no perderlo. Es lo que hablaron con Ale de guardar un auxiliar para no perder el puntero al que sigue, ¿sí? Necesitamos enviarlo por parámetro, efectivamente. ¿Sí? No, perdón. Por favor, Juan Cruz, no hay problema. Y acá me dejé estas dos. ¿Dónde las dejé? Acá. Estas otras tres primitivas me las anoté a modo de machete para no olvidarlas. También las vamos a tratar de generar. Analicémosla un poco. Déjenme ver si la sintaxis es consistente. Sí, perfecto. La que vamos a necesitar seguro es esta. Es un método, una primitiva que nos diga si la lista está vacía o no. O sea, si tiene o no tiene nodos. Porque si no tiene nodos no hay nada que chequear, no vale la pena hacer ningún recorrido ni nada y vamos a evitar errores. Después, bueno, esta, la de siempre, ¿no? Es el mostrar. Acá lo tenemos, el mostrar. Y estas dos también nos pueden llegar a ser útil. Obtener tamaño es básicamente un get tamaño, ¿sí? Que vamos a recuperar el tamaño, lo vamos a guardar acá, ¿sí? Y esta también nos puede llegar a ser útil. Obtener elemento. ¿Qué hace obtener elemento? Bueno, obtener elemento es, uno le dice, che, dame el elemento que está en esta posición, o sea, la posición 4, te dice, bueno, el elemento que está en la posición 4 es el 22 y lo recuperamos acá, ¿sí?
El retorno va a ser negativo si es algún problema que ocurrió, o 1 si salió todo bien. Nuestro querido true de C. ¿Estamos hasta acá? Vamos a tratar de ver un poco estas. Por lo menos esta de acá arriba que la vamos a necesitar. ¿Va todo bien hasta acá? Miren estas últimas dos. Más que nada, obtener elemento, que por ahí es la más confusa, ¿no? Que tiene 3 parámetros. Sí, se podría llamar get tamaño, este de acá. Y get elemento, sí, también. Sí, no habría problema. Bueno, lo de obtener y get está mezclado con eso de no mezclar Sí. inglés con La idea es castellano, exactamente ¿no? la misma. Sí, sí, la idea es la misma. Exactamente. Bien, vamos con estas que creo que no las puse en el C todavía. Ahí estamos. Perdón, uno de los compañeros Sí. pregunta en obtener elemento, ¿por qué en obtener tamaño, por qué lo pones como una variable y no lo devolvés por, digamos, por el return de la función? Es un tema de diseño eso, depende como vos quieras. No sé quién fue el que preguntó, perdón, pero el chat voló y perdí el nombre de la No, persona tranquilo. que... Sí, sí. Es lo mismo, se puede hacer como quieras, lo podés devolver como en el nombre de la función, o lo podés poner en un elemento para guardarlo. Eso es algo que forma parte del contrato que vos le des al TDA, ¿no? De tu definición, como vos lo quieras hacer. Pero no es indispensable, no está mal hacerlo de una forma o de otra, es simplemente como vos lo precises hacer. Exacto, acá lo que dice Ale es fundamental, ¿no? Se podría llamar get tamaño y retornar el tamaño. Punto. Y se podría llamar get elemento y retornar el elemento, ¿sí? Y evitaríamos guardarla en esta variable que pasamos por parámetro, bueno, un puntero, de hecho, ¿sí? También sería una forma de realizarlo. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Para ser consistente con todas las otras primitivas, ¿sí? Todas las otras primitivas estoy diciendo que van a ser funciones que van a retornar un 1 si salió bien, ¿sí? O algún valor negativo si salió algo mal, ¿sí? Pero se podría tranquilamente, de hecho en uno de los ejercicios que les planteamos ahí en la guía, les pedimos que hagan justamente lo que están pronunciando ahí por el chat, ¿no? Que devuelvan el tamaño, que devuelvan la posición, o sea, tienen que modificar 2 pavadas en el retorno, ¿sí? Básicamente. Pero sí, es una cuestión de diseño. Bueno, genial, dicho esto podemos seguir avanzando. Vamos entonces a la más sencilla de las que queda, podría ser esta, está vacía. ¿Qué les parece que hay que hacer en esta vacía? ¿No? O sea, es una función que nos devuelve verdadero o falso si está vacía o no. Ya nos devuelve 0 o 1. ¿Cómo creen que podemos hacer eso? ¿No? Así vamos entrando en calor con la sintaxis. Estas son poquitas líneas lo que tenemos que hacer. ¿Esta lista está o no está vacía? Ok. Va por ahí. Exactamente, podemos revisar o el tamaño de la lista o otra cosa más. ¿Qué otra cosa podemos revisar? ¿No? Hay dos indicadores de si la lista está vacía o no. Efectivamente, el puntero. ¿Cuál les parece que es mejor? Si por algún motivo alguno es mejor, mientras voy haciendo el if. Sí. La lista. Y agarramos o el tamaño o el puntero. ¿Sí? Da igual. Pero esta es más genérica. ¿Sí? Si uno compara, se dice, si el puntero del inicio me marca a null, me apunta a null, quiere decir que la lista está vacía. Entonces, ¿qué hago acá? Efectivamente, return true. True no existe. Vamos a hacer return 1, ¿sí? Porque efectivamente estaba vacía. ¿Sí? Si no, vamos a hacer acá en el else, podemos hacer un else o directamente, bueno, si no entró a este if, claramente va a irse por este lado. Total, para recordar vamos a hacer esto por ahí hace mucho que no programan, vamos a hacer algo así, ¿no? Sabemos que estas palabras no existen en C, ¿sí? Pero las podíamos declarar. ¿Cómo las declarábamos? Bueno, muy bien ahí, excelente, los que están ahí súper tibios con el lenguaje, así como estaba tirado un adorable error, pero podemos definirlo, podemos definir acá, vamos a hacer, en este caso es un 0 y un 1, así que son variables
o estados correlativos. Podríamos hacerlo con un define, como dicen, o con un enum. No habría problema. Vamos con un enum que se puede llamar estados, donde voy a guardar el false y el true. ¿Sí? False es 0. Por defecto creo que empieza en 0, pero ante la duda lo esfuerzo. ¿Sí? El false es 0 y el siguiente es true. Recuerden, así funcionaban los enumeradores. ¿Sí? Empiezan en 0 y empiezan a acumular, o empiezan donde uno quiera y empiezan a acumular. Y en cualquier momento uno puede forzar el valor. ¿Sí? No lo voy a forzar, lo dejamos así. Pero ahí Va a quedar alguien más te dijo prolijito. de poner algunas constantes, me parece también, ¿no? Un También, define. sí, también sería una opción, ¿sí? Definir constantes, ¿sí? No habría problema. Bueno, nada, pero como para ir entrando en calor, vamos con esto, ¿sí? Definimos el true y el false, ¿sí? True vale 1, false vale 0 por defecto. Genial. Así la sintaxis nos queda un poquito más clarita y más acorde a lo que estuvo diciendo alguien por ahí. Genial. Bueno, ya tenemos... Nico, ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta? Obvio. Porque yo quizás estoy muy acostumbrado a otros lenguajes, ¿no? Que ya tienen, por ejemplo, el valor boolean. Pero ¿no se Sí. podría hacer la sentencia del if en el return y ahí te devuelve el 1 o el 0? ¿O no es posible en A ver, C? la sentencia del if en el return. Claro, o sea, el lista ok. inicio igual a null. Porque Sí, estoy muy podrías acostumbrado a no usar dos return en una función. Sí, podrías hacer esto mismo. O sea, esto mismo es una condición que te va a dar 0, 1. O sea, si vos retornás eso, te va a dar 0, 1, efectivamente. O sea, ¿sí? se haría en una sola línea. Ah, ok. Sí, Perfecto. ahí sería en una sola línea, exactamente. Gracias. Igual, está bien, pero no tan bien, como diría, ya saben quién. Para no hacer siempre el mismo chiste. Acá tendrían que verificar un par de cosas más. Que se las dejo para que las piensen. Así como está, va a andar, creo yo. No va a haber ningún problema, pero tendrían que checar un par de cositas más, que eso va a hacer que lo que dijiste recién de una sola línea se te dificulte un poco. Así que les dejo para que lo piensen. Pero así va a andar en prácticamente todos los universos, va a funcionar, pero hay algún problemita acá que puede estar fallando. Pero así está bastante bien para esta clase inicial. Bueno, y ahora pasemos a estas últimas que son quizás un poquito más complejas. Vamos con insertar y con eliminar o remover. Vamos con insertar al inicio. A ver, ¿qué creen que hay que hacer? Con los dibujitos ya más o menos lo estuvieron trabajando. ¿Qué les parece que hay que hacer cuando uno inserte un elemento, este ítem, este número, lo quiero insertar en la lista? ¿Qué hay que hacer? No hace falta que lo digan con código, pero sí básicamente hay una acción que uno no puede dejar de hacer. Hay varias, ¿no? Pero hay una fundamental. Sí, bueno, es como el ABC es justamente crear el nodo, ¿no? Si vamos a insertar algo en la lista, vamos a necesitar un nodo. Así que bueno, empecemos por ahí, ¿no? Vamos a generar un nodo que se puede llamar nuevo nodo. ¿Y cómo creamos el nodo? No nuevo, o sea, es el nodo viejo ese. A ver, bien, bueno, va por ahí, Bien. malloc, ¿sí? Bien, sí. Bueno, podríamos hacer malloc, size of lo de siempre y asignarle el ítem al ítem, ¿sí? Y el próximo al próximo, ¿sí? Pero ya lo tenemos hecho, como alguien dijo por ahí, no sé quién, llamamos a la función, bueno, sí, Medina creo que lo dijo, bueno, podemos llamar a la función. Podemos llamar a nuestro constructor, que se llama crear nodo. Y crear nodo, ¿qué necesitaba? Necesitaba el ítem y el elemento al próximo, el puntero del próximo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Dado que tenemos dos datos, ¿no? Conocemos cuál es la lista y cuál es el ítem. Eso es lo único que conocemos como dato. Entonces, ¿qué hay que enviar por parámetro? Vuelvo a dejar así lo ven. Necesitamos primero enviar el ítem y después el puntero al próximo. José, bueno, puede que esté bien, pero me cambiaste toda la sintaxis, pero... Sí, va por ese lado, ¿sí? A ver, lo primero que necesitamos es el ítem. ¿Cuál es el ítem? Bueno, lo envié por parámetro, así que es ese. Listo. Este es el 55 que quiero insertar en mi lista. ¿Y cuál es el próximo? ¿No? Recordemos que estamos insertando al inicio.
¿no? Y ese es un dato no menor. Uno te había contestado antes ya, Nico. Sí, uno ya ahí ya me dio la respuesta, efectivamente. Efectivamente tenemos que hacer de la lista que vino por parámetro el inicio. Lo que antes era el inicio de la lista, ¿qué era el inicio de la lista? ¿Dónde apuntaba? Exacto, bien. Bueno, bastante bien. No, está bien, José, está bien. Exacto, bien, perfecto. Bueno, ¿y qué más faltaría hacer? Cuando hago esos silencios es porque estoy leyendo. Ahí están preguntando si no hay que chequear si la lista está vacía. Bueno, A ver, pensemos un rato. Dale. Pensemos un segundo, chicos. Si la lista está vacía, en lista inicio, ¿qué hay? Null. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Y si la lista no estuviera vacía, en lista inicio, ¿qué hay? Exacto. Perfecto, bien. Esas cosas son las que les dije que voy a dejar para que validen después. De hecho, había que validar algo parecido en la función anterior. ¿Dónde era? Acá. ¿Sí? Después mírenlo con calma. ¿Sí? Pero está muy bien esas observaciones que han dado. Bueno, listo. Ya tenemos el nodo. ¿Y qué más hay que hacer? También ya lo han dicho por ahí, ¿no? Tenemos que la lista, ¿a dónde va a apuntar? Ahora como el primer nodo. Estamos insertando al inicio. O sea, este nodo lo vamos a poner al principio. Entonces, ¿a dónde va a insertar? ¿A dónde va a insertar? No, ¿a dónde va a apuntar el inicio de mi lista ahora? Que inserté un nodo al principio. Más claro, imposible me parece. Estamos insertando al inicio, la lista tiene una variable que se llama inicio. Entonces, ¿dónde podría llegar a apuntar esta lista? Efectivamente, a nuestro nodo que acabamos de crear. ¿Sí? ¿Y qué más falta? Bueno, falta lo más fácil, que justamente es, nos paramos sobre la lista, tamaño, ¿se llamaba? Sí, tamaño, y le incrementamos en 1. ¿Sí? Esto era lo que hicimos también en el dibujito. Incrementamos en 1 cada vez que insertamos. Se ve bastante bien. Nuevamente acá les pongo que verifiquen lo que charlaron recién ahí con Alejandro. ¿Sí? Verifiquen no quiere decir que tienen que agregar líneas, que lo piensen. ¿Sí? Ahí va a haber casos donde van a tener que hacer cosas y en otros casos en donde no. Sí, o sea, una vez que uno agrega un nodo, ¿sí? La lista va a tener un tamaño mayor, de hecho, 1 más de lo que tenía. ¿Sí? Y el nodo lo estoy insertando, por ahí se está perdiendo un poco, ¿no? Yo dije que por simplicidad vamos a hacer solamente insertar al inicio. Les dejo como tarea insertar al final o en cualquier otra posición. Si estoy insertando al inicio, este nuevo nodo, ¿qué va a hacer? ¿No? Este nuevo nodo va a estar al principio y por defecto dijimos que la lista apunta al principio. Y bueno, el principio es este que acabo de definir. Así que el inicio apunta al nuevo nodo. ¿Estamos? Y la lista inicialmente, si no tenía nada, apuntaba a null. ¿Sí? Así que si insertamos un nuevo elemento en un lugar donde no había nada y pisamos el próximo con ese null, este primer elemento que estaba en un lugar donde no había nada, está bien que apunte a null, porque bueno, es el último. De hecho, es el primero, es el único, es el último. Así que tampoco habría problema con eso, que fue lo que había dicho por ahí Pablo, creo, o alguien más. Así que no habría problema con eso tampoco. Genial. Y si todo salió bien, podemos hacer un retorno de true o de algún número positivo. Recordemos, siempre yo reservaba los negativos para los errores. Si todo salió bien, retornamos 1, o si no, hacíamos simplemente un procedimiento que no retorne nada. Listo. ¿Sí? Yo después en el ejemplo que les voy a subir, acá en los retornos definí algunas constantes,
son más claras, ¿no?, de lo que estoy retornando, pero básicamente son un 1 si está bien y negativo si salió algo mal, ¿sí? Listo. Ahí tenemos el insertar al inicio. ¿Cómo vamos con eso? Bien. Dante, recién te leí, lo dijiste hace un minuto, así que bueno, repaso. Estamos insertando un nodo al principio y en ese nodo queremos guardar este ítem, ¿sí? Así que necesitamos saber la lista en la cual vamos a generar ese nodo y guardar este dato. Así que generamos un nodo usando el constructor y hacemos que en ese nodo se guarde este nuevo elemento y el próximo elemento del nodo va a ser el que antes apuntaba a la lista, ¿sí? Y a la lista, como le agregué un nodo, bueno, hay que aumentarle el tamaño y obviamente cambiarle el puntero. El puntero va a apuntar a este nodo que acabo de insertar. Eso es básicamente lo que hacemos. ¿Cómo se identificaría si salió bien esta función para poder retornar? Bueno, justamente acá les puse verificar cosas, ¿no? Acá podrían poner el caso donde no se cumplió, ¿sí? Donde algo salió mal, donde no pude hacerlo, donde no pude reservar memoria, donde la lista no existía. Bueno, todos esos casos return -1, ¿sí? Eso es lo que tienen que chequear. O sea, a modo de spoiler que le dije que a veces tienen que agregar líneas y a veces no. Uno puede hacer una buena pre y post condición diciendo, che, no hagas esto y no hagas esto, y lavarse las manos con la programación, o programarlo bien para que si alguien te envía una lista que no estaba creada, bueno, retornarle un -8, como diciéndole no solo está mal, sino que está muy mal, ¿sí? Pero bueno, sí, esas cosas deberían agregarlas. Bueno, hasta acá vamos. Buenas prácticas de programación para ustedes sería que si ustedes capturan distintos errores, devuelvan un código de error diferente para cada error capturado. O sea, no pude obtener memoria para la lista, -1. Alguien pasó, no sé, el dato null, -2. Y ahí ponen en los axiomas, ponen -1, error en creación de lista, -2, ítem vacío. Y así van enumerando distintos errores. Pueden lavarse las manos respondiendo siempre el mismo número de -1 si hay algún error, pero después por ahí son ustedes mismos los que tienen que empezar a debaguear para ver cuál es el error. Mejor si lo informan, ¿no? Si en total lo están capturando el error. Exactamente, bien. Sí, yo después les voy a dar este ejemplo funcionando, ¿sí? Y les voy a hacer, por ahí, ahora que lo estoy pensando, por ahí lo voy a hacer acá mismo. Les voy a capturar un par de errores en estos mismos enumeradores, ¿sí? Algún error porque la lista no estaba definida, la lista era nula, no se pudo reservar memoria, todo eso van a ser resultados negativos, ¿sí? -5, -4, -3, según cuántos errores necesiten, ¿sí? 2 o 3 seguramente, se los voy a detallar acá, después se los doy ahí bien prolijito. Pero efectivamente, sí, esas son muy buenas prácticas. Bueno, seguimos. Ya tenemos listo el insertar al inicio. Nos quedan por lo menos este. Me gustaría remover del inicio, a ver cómo se haría. ¿Cómo haríamos este? Remover del inicio. ¿Qué les parece que hay que hacer? Bueno, la idea es parecida. Acá también van a tener que chequear que la lista exista, que no sea nula, sino que no van a remover nada, ¿no? Si no existe la lista, si la lista es nula, si no hay ningún nodo, bueno, van a tener que chequear esas cosas, ¿sí? O puede que exista pero no tenga nodo, o sea, eso sería algo así como que sí, si está vacía, si la lista está vacía. ¿Sí? Si esto me retorna un true o un 1, acá podríamos lanzar uno de los errores, ¿sí? Nuevamente le voy a poner return -1, después ajusto un poquito los errores, ¿sí? Si la lista está vacía no puedo remover nada, no hay nada que remover. ¿Sí? Bueno, listo. Si no está vacía, hagamos lo que importa, ¿sí? ¿Cómo hacemos remover el primer elemento? Otra vez hago hincapié, remover el elemento inicial, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esto también lo pensaron ahí con Ale. ¿Qué necesitábamos con esto? Estamos removiendo el del principio, el elemento que está al principio. Hay varias cosas que tener presente. Bueno, sí, lo que dice Agustina está perfecta. Vamos a necesitar, cuando uno
remueve, necesita guardar por lo menos momentáneamente. ¿Sí? Fue una de las últimas cosas que discutieron con Ale en el PowerPoint. ¿No? Cuando uno inserta, medio que no hace falta ningún auxiliar, ¿no? Porque es todo nuevo lo que uno está insertando, no hay nada que perder. A menos que lo haga muy mal, pero no hay nada que perder. Pero cuando uno remueve, sí, ahí tiene que tener cuidado con los punteros. Entonces, lo que hay que hacer es efectivamente, lo que dijo ahí muy bien Agustina, definimos el nodo, un nodo auxiliar donde vamos a guardar, ¿qué cosa? De la lista guardamos el puntero al inicio, ¿sí? Porque justamente el del inicio es el que vamos a borrar. Entonces vamos a guardarlo, por lo menos momentáneamente guardamos dicha posición, ¿sí? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Me acuerdo que esta parte la discutimos también en programación. Yo les había dado el código y lo miramos así muy por arriba. Y me acuerdo que con alguien estuvimos ahí discutiendo un poco esto, ¿no? Voy a remover el elemento y lo voy a guardar acá, con este puntero, ¿sí? ¿Cómo les parece que podemos hacer eso? Quiero guardar el elemento que voy a eliminar, lo quiero guardar acá, ¿sí? O sea, yo, en el parámetro de entrada, que se llama ítem, de hecho es un puntero a un entero, lo voy a llamar acá como el parámetro que pasé por referencia, ¿sí? La dirección de memoria que me enviaron. Acá quiero guardar el dato que teníamos en el nodo que voy a eliminar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Exactamente, muy bien. Muy bien, o están muy despiertos o se bajaron el apunte ahí de las últimas materias, de las últimas clases, así que están muy bien. Las dos cosas son por demás válidas. Bueno, entonces, en este parámetro que acabamos de recibir, ahí vamos a guardar ¿qué cosa? Lo que tenemos en ese nodo, el nodo que lo guardé momentáneamente en auxiliar, y qué cosa del auxiliar, solamente el ítem necesito, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. ¿Y qué otra cosa habría que hacer? Varias cosas. De repente empecé a escuchar un hermoso silencio. Me parece que había algún micrófono prendido y no me había dado cuenta. Escuchaba una fritura fea. Bueno, eso también lo habían hablado ahí con Ale, ¿no? Si saco un elemento, a ver, el orden más intuitivo sería este, ¿no? Si saco un elemento, bueno, el tamaño de la lista va a ser menor. Y bueno, menor en 1. Esa sería como la cosa por ahí más intuitiva, pero hay que hacer un par de cosas más. ¿Qué cosas? ¿Se acuerdan qué hacían con el auxiliar? Medio que lo dijeron, bueno, pueden hacerlo, pueden no hacerlo, pero bueno, sí, habría que hacerlo, ¿no? Pero también lo discutieron. ¿Qué hay que hacer? El ítem, el nombre no es el más feliz, es el que estamos enviando acá. O sea, yo acá, en este puntero, en esta dirección de memoria, quiero recuperar el dato que acabo de remover. En esta posición de memoria quiero recuperar el dato que voy a remover. Este es el dato que voy a remover, ¿sí? Bueno, lo guardo en esa posición de memoria, ¿sí? No lo quiero perder. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, justamente lo que dijeron arriba es lo que falta hacer, ¿no? Liberar esa memoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo dialogaron ahí con Ale? Bueno, ¿cómo liberamos la memoria? Liberamos free aux. Y podemos hacer que el auxiliar null. El orden acá tampoco importa, ¿no? Liberamos la memoria que habíamos reservado con el auxiliar y hacemos que el auxiliar no apunte a ningún lado. Y además la memoria que había sido reservada por este auxiliar ya está disponible para utilizarla por cualquier otro nodo o por lo que sea, ¿sí? Ahí estamos. ¿Va bien esto? Esto, si se fijan, es prácticamente lo que estuvieron charlando con Ale con los dibujitos, ¿no? Todo eso que estuvieron discutiendo, donde ahí perdieron unos minutitos, donde él les preguntaba si se entiende o en qué orden se hace, cuándo libero, cuándo no, es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? No hay mucho más que eso.
por ahí tuvimos en cuenta algo muy en particular, pero básicamente es el mismo diagrama que él les hizo, ¿sí? ¿Va todo bien hasta acá? A ver, ahí hay tres cosas que no sé si están del todo ligadas, no estoy entendiendo ahí muy bien. Creo que lo que te están diciendo, Nico, es que ellos dicen, bueno, pero entonces la lista, si yo saco el primer lugar de la lista, tengo que hacer que la lista apunte al que ahora es segundo, digamos. Eso es lo que están planteando ahí uno de los chicos que no alcancé a leer el nombre. A ver, no podrían simplemente guardar el ítem desde la lista y sin el auxiliar. Ese tampoco lo entiendo muy bien. A ver, lo que sí se podría hacer es... Acá estamos accediendo al ítem que estoy borrando, ¿sí? Podría retornarlo. Creo que eso estás diciendo, eso se podría hacer, pero no tendría sentido haber enviado este parámetro, ¿sí? Creo que eso responde la pregunta de las últimas dos. Y a ver... José, a ver, creo que dice... Si no, igual ahora estamos a minutos de probarlo y vemos si de verdad falta algo, ¿sí? Yo no estoy notando que falte nada. Me quedó ahí una pregunta pendiente que no la pude entender, ¿sí? Ya me la anoto. Por si tiene razón. Bueno, el resto, ¿cómo va con esto? Achiqué un poquito para que se vea todo. Vamos a retornar el 1 si todo salió bien. Profe, Sí, decime. ¿no faltaría, como es, al inicio de la lista, apuntar hacia el que antiguamente fue el segundo nodo? Eso es lo que estamos tratando de decir. Ok. Porque ahí borramos el que era el primer nodo, ¿no? Y ya ahí perdió la trazabilidad con el resto de los nodos de la lista. A ver. Antes de liberar el auxiliar, habría que hacer ese... Es cierto que acá, en esta parte de acá donde yo comenté, falta hacer algo bastante importante, ¿no? Que tranquilamente se podría hacer con un sencillo condicional. ¿Qué les parece que falta? Igual por ahí al ejecutarlo lo vemos mejor, pero va por ese lado, va por el lado de lo que están planteando, ¿sí? Acá, esto que estamos haciendo acá, ¿sí? Guardar el elemento. Acá está la clave, ¿sí? Lo voy a comentar, así no nos olvidamos, lo voy a comentar acá en un color más fuerte, ¿sí? Así vamos a probar esta última parte. De hecho, lo último que vamos a probar es el remover, así vemos lo que está faltando acá. Va por el lado que están planteando por ahí, ¿sí? Y creo que ya estamos con lo que quería programar. Si no, bueno, sí, eso también hay que plantearlo. Lo podemos plantear acá, pero eso tampoco lo vamos a hacer. O sea, yo no voy a, cuando lo pruebe, no voy a probar casos críticos, ¿no? No voy a probar ni insertar ni hacer cosas sobre listas que no existen, pero chequenlo. ¿Sí? Lo mismo de siempre, chequear los casos de los nulos, ojo con hacer cosas que no se pueden hacer, ¿sí? En este caso, cuando ahora yo lo pruebe, voy a probar cosas que se van a poder hacer, ¿sí? Pero faltan hacer cosas, ¿sí? Bueno, genial. Vamos a tener un especial cuidado acá, donde vamos a ver que van a fallar algunas cosas, ¿sí? Y creo que esto era todo lo que quería programar. Ya estamos en condiciones de probarlo, salvo estos que los traje resueltos, ¿sí? Estos tres están resueltos, a ver si los muestro. Donde los puse no sé, pero se los traje armados. Acá. Simplemente para ganar un poco de tiempo, estos tres están armados. Ahora los miramos. Los que están armados son obtener un elemento cualquiera, obtener el tamaño, bueno, este es un get, este no era el que estaba armado, y el imprimir. Estos dos sí están armados. Vamos a copiarlos de acá. Y también los analizamos y también vamos a plantear algunas cosas que deberían mejorar. A ver, imprimir.
Perfecto. Obtener tamaño, esto no lo vamos a hacer. Bueno, obtener tamaño dijimos que era un simple get, donde podemos retornar el tamaño, podríamos hacer un retorno de esto, o guardar el tamaño en justamente el parámetro que recibimos. Y retornar un 1. ¿Sí? Toda la sintaxis es consistente a lo que venimos armando. Sí, perfecto. Y este último por ahí sí es un cachitín más complejo, pero lo podemos analizar sin ningún tipo de problemas. Todo esto no lo tengo definido. Estos son todos errores que les digo que yo les voy a enviar prolijitos. Ahora miramos el código bien. Por lo pronto que compile. Ahí estamos. Todo lo que está mal, negativo. Bien, vamos a analizar obtener elemento, que es el importante. Si la lista está vacía, no hay nada que obtener. Sencillo. ¿Cómo funcionaba obtener elemento? Recibe una posición, que es la posición del elemento que necesito. ¿Sí? Y ese elemento lo guarda en este ítem. ¿Estamos? Miren con cariño esta primera instrucción, esta línea, la 103. Y me dicen cómo lo ven. ¿Se entiende lo que queremos? Esta posición, guardarlo acá de esta lista. Si la lista está vacía, no hay nada que hacer. Error. Esta es una verificación también importante, ¿no? Que las posiciones que uno pide sean, bueno, obviamente que estén entre 0 y el tamaño, si no también tiramos otro error. Sencillo. Si la lista no existía, otro error. Todo esto lo podríamos haber borrado y que lo hagan ustedes. Miremos esta parte. A ver, vamos a obtener un determinado elemento. Analicen esto y ahí se los cuento. Mírenlo con calma a ver qué hace y me cuentan qué hace. Pero es parecido justamente al que hicimos anterior, ¿sí? Al remover. Hay una sola cosa distinta, ¿cuál es? Efectivamente, se va moviendo siempre desde el inicial, se va moviendo uno por uno, ¿sí? Moviéndose por los siguientes o por los próximos, ¿ok? Hasta que llega al valor de la posición, ¿sí? Una vez que consigue eso, guarda en el puntero que recibimos, ¿qué cosa? El valor de ese nodo, ¿sí? Y el último que podemos mirar es ahora sí, el print. Esto también lo saqué de ahí de programación, estos últimos algoritmos. ¿Cómo lo ven este? Bueno, a ver, primero, obtener tamaño, o sea, el get tamaño, ¿sí? Lo guardo en cantidad. Había 2 o 3 que no entendían muy bien cómo funcionaba esto del tamaño, ¿no? El tamaño por puntero. Tamaño, acá por el puntero al tamaño, guardé el tamaño, ¿sí? Como yo recibo la referencia a la variable, es decir, la posición de memoria donde está dicha variable, cuando yo vengo acá, si quiero guardar ese tamaño en esta variable cantidad, no podíamos enviar solamente cantidad. Si yo recibo un puntero, tengo que enviar un puntero. ¿Cómo se hacía justamente para enviar un puntero cuando uno tiene definida una variable? De la forma que estamos viendo, ¿sí? Con el ampersand. El ampersand era justamente la dirección de memoria donde tenemos esta variable, ¿sí? Para los que por ahí no recordaban el ampersand, ¿sí? El uso del ampersand es eso. Es cuando una variable uno quiere conseguir en qué dirección de memoria estaba dicha variable. Bueno, esto es un puntero, ¿sí? Es una dirección de memoria. Y eso es consistente con esta notación. Era un puntero a un entero. Genial. Bien, entonces esa es la cantidad. O sea, es hasta dónde voy a hacer el for, cuántos nodos hay, cuántos elementos hay. Hago el for que va del 0 hasta la cantidad de elementos, ¿sí? Obtengo el elemento con la función que vimos recién y el elemento lo guardo acá, en elemento, ¿sí? Elemento es un entero, ¿sí? Porque dijimos que íbamos a guardar enteros en los nodos. Y voy guardando cada elemento también utilizando el ampersand porque era un puntero al elemento, ¿sí?
Y bueno, después nada, son enteros, así que máscara de, muestro el elemento, dejo un renglón, bueno, esta es la típica que hacíamos siempre, ¿sí? Dale, ahí vuelvo a obtener el elemento. Miren tranquilos acá, imprimir, donde, acá le voy a cambiar el nombre. Cada elemento es un entero y mando la referencia a cada elemento, donde está guardado cada elemento. Ese nombre me gusta más. Pero no tienen valor las variables, no entiendo eso. ¿Qué variables? Cada elemento es una variable que tiene basura, pero ocupa un espacio de memoria. Envío ese espacio de memoria, ¿sí? Envío este espacio de memoria, digo, en la cajita 3 quiero guardar el elemento. Bueno, vengo a obtener elemento, vemos que obtener elemento recibe la cajita. Esta es la cajita en la que yo quiero guardar, porque es un puntero, es una dirección de memoria. Y justamente en esa caja estoy guardando el ítem. ¿Sí? Ítem es un entero. José, ¿también se puede? Sí, también se puede. ¿Sí? Podés generar la variable como puntero y envías la variable. ¿Sí? Acá. ¿Dónde está? Acá. Cada elemento podría ser un puntero o un entero. Y ahí sí envías cada elemento. No hay diferencia. ¿Sí? El problema ahí que cuando hagas el print de cada elemento es un puntero, no puedes hacer el print del puntero, vas a tener que justamente acceder al valor del puntero. O sea, lo que ganás en notación acá lo perdés acá. Pero no estaría mal. ¿Sí? Sí, caja siempre suena mejor que dirección de memoria. La idea es la misma. Pero bueno, es un puntero. ¿Sí? Bueno, y hasta acá, ¿cómo vamos? Ya creo que estamos en condiciones de probar si todo esto funciona más o menos bien. La idea es probar aunque sea una funcionalidad básica. O sea, la idea era ver la estructura básica y después les comparto esto terminado, bien hecho. Y para cerrar les voy a mostrar esto mismo, pero implementado para algo más complejo que un entero, ¿sí? Para cualquier otra cosa, pero van a ver que la estructura es la misma. ¿Sí? ¿Se podría agregar los elementos? Sí, bueno, eso sí, eso como siempre. ¿Dónde está? Acá, en crear nodo, acá podés preguntar qué nodo querés crear, sí, no hay problema con eso. Bueno, a ver, vamos a ejecutar todo, a ver si me faltó el lock, dijimos que iba a ser un 1. Bueno, 0 warning, vamos bien, 0 warning, 0 errores, está bastante bien. Bueno, faltaría chequear si la lógica funciona, así que vamos a probar un poquito la lógica de esto. A ver, vamos al main. En el main, obviamente, hacemos el include. Bueno, ¿y qué hacemos en el main? No podemos hacer muchas cosas porque la verdad que generamos dos primitivas solas. Pero algo es algo. Lo primero que hay que hacer, como siempre que trabajamos con esta forma de programar, ¿no? Con TDA, lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa? De hecho, a ver, CodeBlocks, no sé si deja hacer esto. No. Quería ver si me partía en varias ventanas. Debería, ¿no? A ver. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Estoy probando. Estoy seguro que se podía. Bueno, no. A modo de ayuda de ustedes les quería mostrar el H. Bueno, no me deja. ¿Sí? ¿Qué les parece que es lo primero que tendrían que hacer de todo lo que hicimos acá? Estoy seguro que se puede poner varias ventanas juntas, pero no sé cómo. Bueno, sí, lo primero que hay que hacer siempre es crear. ¿Sí? Sí, ¿alguien iba a hablar ahí? Yo mientras sigo tratando de hacer esto. Ahí estaba, bien. ¿Sí? ¿Alguien habló? Dijo, por lo menos. Sí, ya probé eso, gracias, pero no me está saliendo. Ahí está. Bueno, hice lo mismo de siempre, pero ahora me salió. Ahí estamos. A modo de ayuda les dejo esto, que esto es lo que programamos, ¿no? Así no se olvidan de los argumentos y todo lo que necesitamos. Este es el H. Ahí está, mira qué simpático. No sé si ven ustedes, ¿va bien? Bueno, de todo esto, ¿qué hay que usar y en qué orden y cómo? ¿No?
Bueno, lo primero que hay que hacer, obviamente, es, si vamos a trabajar con una lista, bueno, crear la lista, ¿no? Llamamos a lista encadenada, ¿no? El puntero. Lo podemos llamar lista. Y creamos la lista. Crear lista. ¿Qué necesita crear lista? Bueno, no necesita nada. Así lo habíamos definido. ¿Dónde está? Acá está. Crear lista no necesita nada. Genial. Digamos. Ahora, ¿qué hacemos? No hay mucho que hacer. Solamente podemos insertar elementos o eliminar elementos. Y chequear si está vacía. De hecho, podemos empezar por ahí, ¿no? Print. ¿Está vacía? Esto nos devuelve un true o un false, o sea, un número. Así que vamos a llamar a la función está vacía. Está vacía, recibe por parámetro a la lista. Ahí lo tenemos. Bueno, esto es lo primero que podríamos llegar a probar. ¿Estamos? Vamos a probar eso a ver si empezamos bien, si empezamos mal. Bueno, errores no tiró. Y acá está. ¿Está vacía? Sí. Bueno, bien. Algo ya está funcionando. Estamos bastante bien. Otra cosa que podemos probar es el imprimir. Aunque no lo hicimos hoy, vamos a probarlo. Vamos a probar el imprimir. ¿Qué necesita el imprimir? Solamente necesita la lista. ¿Sí? Imprimir es el mostrar. Nos va a mostrar cómo está la lista. Inicialmente el tamaño es 0, el for no va a hacer nada, así que el imprimir lo único que va a hacer es, lo muestro acá, como el tamaño 0, empieza en 0, termina en 0, lo único nos va a mostrar estos corchetes y va a dejar algún renglón. Vamos a ver si es así de cierto. Y acá está. ¿Sí? Ahora dejo un renglón para que quede prolijito, pero efectivamente no mostró nada porque está totalmente vacía. Hasta acá va bien. Bueno, por ahí dicen crear los nodos. No, justamente eso fue lo que charlamos al principio, ¿no? Las funcionalidades de nodo no nos interesan a nosotros. O sea, les interesa a la lista. Pero el nodo, básicamente, creas el nodo y nada más, ¿sí? Uno crea el nodo y libera la memoria del nodo cuando no lo necesita más. Pero no hay que crear el nodo acá. Acá simplemente envías el dato y el nodo se crea cuando insertas el dato. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es insertar. Tenemos solamente insertar al inicio. Y vamos a insertar elementos. Insertar al inicio necesita la lista. Acá la tenemos. La lista se llama lista. Y el ítem. ¿Qué quiero insertar? Bueno, me gustaría insertar un 51. Con este 51 se va a generar un nodo. Eso es cierto. Pero yo no envío un nodo ni creo un nodo. Eso se hace automáticamente. Y bueno, imprimimos la lista. A ver cómo quedó. Y bueno, bastante bien, ¿no? Acá tenemos la lista, pero ahora tiene el 51. Vamos a crear un par más. Medio aburrida porque siempre insertamos al inicio, pero bueno, algo es algo. Ahí está. Los chicos la podrían ordenar, ¿no? Podrían poner otras cosas y ordenarlas por tamaño. Vayan probando esas cosas. Sí, sí. Acá tienen como lo básico, y después quedan ustedes toda la magia que pueden hacer con esto, ¿no? Acá están siempre en el inicio. O sea, como primer tarea, lo que van a tener es que levantar el proyecto este que hice y hacer los otros insertar, los otros eliminar, que seguramente necesiten, ordenar, buscar algún elemento, el buscar, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Siempre inserto al inicio, así que bueno, se están insertando en el orden contrario al que tipeo, pero va todo bien, ¿sí? Podríamos chequear si está vacía, ¿no? Para ver si la programación está siendo consistente. Una vez que inserté un montón de elementos y imprimí la lista, vamos a ver que la lista no va a estar vacía. Y efectivamente no está vacía. ¿Sí? Ha funcionado. ¿Y qué nos queda probar? Bueno, obtener tamaño. No lo vamos a probar. Sí, y eliminar. No voy a probar obtener tamaño, vamos a confiar que esto está funcionando. Lo prueban ustedes. Pero vamos con el remover del inicio. Bueno, ¿cómo se llama al remover del inicio? ¿Hasta cuándo podemos? No, bueno, Brandon, eso es justamente la magia de la lista, ¿no? Que mientras te dé la memoria, vos podés insertar la cantidad de elementos que quieras, ¿no? No hay un límite explícito, como sí tenían los arrays. Justamente esa fue la gran justificación que les dio Ale al principio, ¿no? Si no, nos hubiéramos quedado con los arrays. Si había 100 elementos, bueno,
Bueno, vamos con el remover entonces. Vamos con el remover. Remover no es el remove que viene ya por defecto. Necesitamos, bueno, varias cosas. Necesitamos la lista. Se llama lista por suerte. Y un ítem. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Necesito en algún lugar donde voy a guardar lo que removí. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, sí, efectivamente. Necesito una variable contenedora para guardar los resultados. Por ahí me dicen dato. Bueno, vamos a llamarla dato, me parece bien. Entonces yo voy a enviar un puntero a este dato, que es lo que me pide el remover del inicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que enviar acá? Esto, ahí está, muy bien, me lo han dicho. Ampersand dato. Remuevo, si pude remover, guardo lo que saqué. La abuelita que saqué de la cola del banco, la guardo acá, porque la necesito para algo. ¿Para qué la necesito? Bueno, por ejemplo, la podría necesitar para imprimir. Printf, esto es lo que saqué. Lo mostramos, porcentaje de, y mostramos el dato que acabamos de sacar. Genial. Guardamos esto. Genial. A ver, probamos. Y acá lo tenemos. Me olvidé de hacer el print. Pero acá tenemos que sacamos el 22. ¿Por qué sacamos el 22? Bueno, porque es el del principio. ¿Sí? Ustedes podrían sacar cualquier otro. ¿Estamos? Ha funcionado también el remover. ¿Sí? Bueno, esa es la funcionalidad básica de una lista. ¿Okay? Los invito a después mirar esto y yo ahora lo voy a mejorar, ¿sí? Con algunas cosas que tengo acá para agregarles. Pero esto es como el ABC de una lista, como es la estructura interna de una lista. ¿Sí? Una lista enlazada. Y lo último, quería estar hasta las 9 y me faltan 2 minutos, así que tengo 2 minutos para mostrarles. Lo único que habría que cambiar si uno quisiera que la lista fuera bastante más compleja que esto, ¿no? Porque la lista lo único que tiene, o sea, el nodo, lo único que tiene es un elemento entero. ¿Sí? ¿Qué habría que cambiar de todo este código si quiero que el nodo tenga algo más jugoso que un entero? ¿Qué les parece? Santiago, nunca les dije cómo hacerlo. Eso es justamente una de las cosas que tienen que pensar. Lo tienen que pensar por medio de lo que les mostró Alejandro hoy, ¿no? ¿Sí? Manipular un poco los punteros. ¿Sí? Pero, Claro, Nico pasó las funciones básicas. El resto lo dejamos para pensar a ustedes y para que lo hagan en los ejercicios de la guía, que ahora sí pueden hacer algunos ejercicios de la guía de listas. De la otra unidad de los ejercicios que subió Nico, y con eso vayan practicando y vayan preguntando. Igual vamos a tener una clase fuerte de práctica, vieron como tuvimos la vez pasada con punteros y TDA, en lo que va a ser para que ustedes practiquen listas, incluso también las clases que está poniendo Nico los días viernes y tal vez los lunes, no sé si nos dan las aulas. exacto. Bueno, y vuelvo a lo que pregunté, ¿no? ¿Cómo hago si quiero que en la lista se enlisten cosas más jugosas que un entero? ¿Qué hay que hacer? Bueno, supongamos que quiero hacer que en el nodo se guarde un float. Bueno, ahí está, float. Cambiamos esto y ya todo funcionaría. Todo funcionaría, les pregunto a ustedes. ¿Habría que cambiar algo más? Bueno, obviamente los parámetros de entrada, ¿no? No van a ser más enteros, van a ser float. Esos cambios obviamente sí. Entonces es un problema, ¿no? Si yo quiero un entero, un float, después un char. Entonces podemos hacerlo de una forma bastante más genérica, diciendo que el dato es dato. ¿Sí? Y definir todo que sea el ítem dato. Acá, todos los lugares que digan ítem, poner dato, algo bien genérico. ¿Sí? Y el dato podría ser una estructura cualquiera. Entonces uno solamente tendría que codear el dato. ¿Sí? Y sobre eso les traje algo hecho, que se los voy a mostrar, cómo podría ser una primera solución. Esa no es la mejor solución, pero es una bastante flexible que podrían llegar a utilizar y que es prácticamente lo mismo que hicimos acá. De hecho, el código fuente van a ver que es idéntico prácticamente. Vamos a cerrar, les muestro eso último y estamos. ¿Cuál era? Creo que
es este. Este no. Este de acá. Vamos con este. Bueno, ahí estamos. Vamos primero a la lista, que se llama lista, perfecto. Vamos directamente al punto C de la lista. Bueno, es una lista bastante más compleja y jugosa que la que hicimos recién, pero la idea es la misma. Lo único que cambia es esto, ¿sí? Si se fijan, la sintaxis es la misma, o muy parecida. Lo único que cambió es que el ítem ya no es más un entero, es cualquier cosa. Es un dato. No sé qué dato es un dato. Y todas las funcionalidades están hechas en base al dato. ¿Cuál es el dato? No lo sé, ni me interesa. Es un dato cualquiera, ¿sí? Es un dato. Bueno, justamente de esa forma, si uno podría definir un TDA que se llame dato, y dentro de ese dato guardar lo que uno quiera, ¿sí? Es una forma de encapsular y generalizar un poco la lista sin llegar a hacer una lista void, ¿sí? Eso para que Entonces, algunos alumnos sientan que pensás en ellos. claro, exactamente. Es como una solución menor. Entonces, el tipo de dato que va a estar en el nodo es este. Acá dice animal, haciendo alusión a quién sabe a qué, pero así como dice animal, también podría decir int, qué sé yo, goles, char nombre. O sea, el dato puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un animal que mete goles y el nombre del dueño del animal, qué sé yo. El dato puede ser tan complejo como quieran. Incluso acá podría haber un arreglo de otra estructura, no importa qué. De esta forma, uno se asegura que la lista quedó genérica. Es una lista que sirve para ese dato. O sea, uno programa solamente el dato, ¿sí? El dato es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en este caso particular, hice un dato que lo que tiene es un animal. O sea, el dato tiene un TDA adentro, ¿sí? De hecho, cuando lo programé, medio que estaba medio dormido, me parece, porque le puse, no sé, unas variables que no tienen sentido, pero no importa, es un animal, ¿sí? Es un animal que tiene nombre, subtipo, edad, peso, sexo, ¿sí? Demasiadas cosas para un animal, pero no importa, ¿sí? Es un animal. Y acá en el main, yo genero 3 animales, ¿sí? El animal 1, el animal 2, el animal 3. Acá lo tenemos, 2 perros, un gato, etc. ¿Sí? Puede ser un Entonces, software para una veterinaria. exacto, sí, sí. Efectivamente abre muchísimas posibilidades, exactamente. Pero miremos la estructura, ¿no? de la lista. Bueno, acá la lista está bien desarrollada, ¿no? Tiene más funcionalidades, pero básicamente se crea la lista, ¿sí? Acá, bueno, genero un dato cualquiera. Recordemos que el dato es la estructura. Y digo, bueno, en el animal que está guardado en ese dato pongo el animal 1 y guardo ese dato. En el animal pongo el animal 2, ¿sí? Y guardo ese dato. Siempre guardo los datos. O sea, guardé el animal 1, el animal 2, el animal 3 en la lista, ¿sí? Y acá imprimo la lista. Y esto, si todo está bien, funciona, ¿sí? Acá está. De hecho, si miran, están los corchetes, porque si se fijan, estoy reutilizando lo mismo que hicimos antes, solamente que en vez de print D, tiene un print mostrar animal. Mostrar animal. Acá, ven, mostrar animal es, por ejemplo, ¿dónde está? Acá, mostrar animal, ¿sí? Mostrar animal hace lo de siempre, ¿no? Muestra los datos del animal. Y cuando uno va a la lista, el imprimir de lista es el mismo que antes, ¿sí? Obtener, si se fijan es igual, ¿no? Obtener elemento, no cambió nada, solamente que en vez de poner un print, puse un mostrar. Pero el código es el mismo que hicimos recién, con algunas salvedades que está más prolijo y tiene en cuenta muchas otras cosas, ¿sí? Bueno, este se los voy a dejar para que lo miren, pero así todo, primero miren lo anterior, ¿sí? Primero traten de entender bien lo que programamos recién, mejorarlo y hacer todo lo que faltaría hacer, ¿sí? Yo esto ahora lo subo en instantes. Así que bueno, creo que eso ha sido todo. ¿Y cómo me las tendría que apañar para guardar un solo dato de cualquier tipo?
No sé si te Mm. entendí, Ah, porque ahí pero está cómo guardar los datos. Fíjate que cuando Nico hace la función de insertar un dato en la lista, lo está guardando dentro de la lista. Y cuando tenés el mostrar, estás obteniendo los datos. Si lo querés guardar en algún otro lugar, es esos datos guardarlos en algún lado, pero para mí lo guardás en la lista ya. ya está guardado en la lista, claro. De hecho, cuando hago imprimir, imprimo la lista. Nunca puse un mostrar animal 1, mostrar animal 2. ¿Sí? Ya está todo guardado en la lista. Y yo estoy mostrando la lista. O sea, los datos están en la lista. Hagamos una cosa, chicos. A ver, yo entiendo que esto que acaba de mostrar Nico es un golpe, digamos, es un golpe fuerte a todo lo que ustedes venían viendo hasta ahora. Pero tengan presente que, bueno, como es nuevo, primero deberían repasar esto, asimilarlo, y van a ver un montón de cosas nuevas, entonces por ahí las tienen que asimilar antes. Em, los arrays existen, sí, los arrays siguen existiendo, solamente que hay casos en los cuales un array no es de utilidad por lo que vimos al principio como justificación de las listas. Entonces, cuando un array me sirve, cuando yo tengo una cantidad definida de datos que me van a entrar, y cuando de repente yo no sé la cantidad de datos que me van a entrar, supónganse que están haciendo un censo de animales en Lanús, por ejemplo, y qué sé yo cuántos animales voy a censar. Entonces, no puedo hacer un array de 100 animales, porque por ahí me vienen 300 y por ahí me vienen 2000. Entonces, ¿cuál es una manera para poder guardar todo eso en memoria? Y bueno, y hacer una lista dinámica que me va creando nodos a medida que me van entrando animales para censar. Y cuando se terminan, quiero recorrer y ver cuántos animales censé y cómo se llamaban y qué peso tenían y qué tipo eran, y recorro la lista como les acaba de mostrar Nico. Em, Pero como dijo Nico, vamos por paso. Todavía esto es un avance y medio como que es un spoiler, digamos. Ustedes, para entender bien el concepto de lista y jugar, deberían hacer lo primero que le mostró Nico y ver cómo esas validaciones que Nico les dijo, acá piensen que va acá, que les faltaría trabajar con estos casos y hacer los primeros ejercicios de la lista y después vamos a ir evolucionando para los lados que Nico acaba de mostrar. Pero bueno, lo que queríamos ver y mostrarles es la potencia de las listas, que no sirve solamente para guardar un par de enteros sueltos, sino que es un elemento muy potente para trabajar datos en memoria, pero muy potente de verdad. Claro, primero sigan trabajando con los enteros. Con eso que hice yo de los enteros, mejórenlo. Hagan el insertar en cualquier posición, en el eliminar cualquier posición, el ordenar la lista, el buscar en la lista y todas las cosas básicas que se le ocurran con enteros. Una vez que entiendan eso, ahí cambien de entero por lo que quieran. Pero primero con enteros, si no estamos Claro. fritos. Prim- Si yo encaraba de primero, entrada, ya, si yo primero encaraba de entendamos el entrada con concepto de lista. persona, se me iban a marear ustedes y seguramente me iba a marear yo, ¿no? Porque hay que ir por partes. ¿Sí? Si no... Lo primero es entender el concepto de listas. Con enteros van a entender el concepto de listas, de nodos, de los recorridos, de insertar, y después hacemos el clic de cambiar esos enteros por los datos más elaborados como Nico mostró. Yo iría por esa forma primero, porque ya después cuando ya entendí la lista y no tengo que pensar más en cómo inserto una lista en el medio, cómo recupero un dato, me pongo a pensar en cómo cambio ese entero por una estructura.